Bienvenidos. Viajaremos a través de la historia para conocer los hechos y acontecimientos más importantes que han revolucionado la industria óptica y por supuesto la optometría a nivel mundial. Si bien no se conocen hechos verídicos y no están tan bien documentados, nos podemos basar en todas las hipótesis que cada uno de los actores que intervinieron en esta época nos dejaron, por decirlo de alguna manera, como herencia para ir revolucionando nuestra industria. Se dice que los lentes son el quinto experimento o invento más importante que ha revolucionado no solo nuestro diario vivir, sino por supuesto todo el fundamento que conocemos en nuestra actualidad como óptica y optometría. Tenemos nuestro viaje en la Edad Antigua, 4000 años antes de Cristo, en el siglo III y IV. En toda esta época ocurrieron varios acontecimientos y vamos a tratar de resumir los más importantes. En Egipto y Babilonia analizaban los fenómenos ópticos como medir, calcular la altura, longitud y proyección de la luz sobre pirámides y monumentos. Fue un gran acercamiento a la óptica. En Mesopotamia iniciaron a aparecer los primeros objetos de interés como el vidrio, y por lo cual hablamos de los términos lentes planos, convexos y bisconvexos que fueron descubiertos por el arqueólogo Beth en 1928. Se utilizaban en esta época las lupas no solo para agrandar las letras, sino también para hacer la proyección de la luz. En este término, que es muy importante y que por supuesto ha revolucionado la optometría y ha hecho parte de las grandes hipótesis que han tenido los diferentes actores de la época. Otro fenómeno que no podemos dejar pasar son los eclipses, que precisamente nos determinan cómo viajaba la luz en línea recta. Tanto en Pompeya como en Berlín aparecieron los primeros lentes de 5 centímetros, lentes de 7 centímetros y lentes de 40 dioptrías. También en esta civilización eran conocidos varios objetos que fueron encontrados y que eran guardados como objetos divinos, entre ellos una caja de pruebas que tenía lentes de 4 dioptrías. Confucio determinó que un zapatero utilizaba vidrios en sus ojos con fines mágico-medicinales. Así también los árabes utilizaban cristales encendedores para utilizarlos como cura en algunas de las heridas. En esta época, Marco Polo se dice que fue el primero que realizó importaciones desde China, aunque te dice que en este mismo país ya utilizaban los lentes muchas décadas antes. No está comprobado, pero se determina que el primer lente fue creado por Aristóteles 424 años antes de Cristo. También en esta edad determinamos que los grandes científicos y pensadores viajaban a Alejandría para capacitarse y realizar sus estudios. Y es aquí donde ocurre un fenómeno muy importante para nosotros, y es que la óptica es catalogada como una ciencia. Por lo cual, los grandes pensadores y desarrolladores de la óptica en esta época inician a desarrollar teorías como la teoría pitagórica, la teoría estoica y la teoría epicúrea. Pero bueno, sigamos conociendo y viajando mucho más en el tiempo para conocer los grandes acontecimientos y cómo ha ido evolucionando la teoría de la optometría a nivel mundial. Lucrecio, en su libro titulado La naturaleza de las cosas, comenta que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción. También él habla sobre un experimento en el cual consiste un vaso lleno de agua, introducía un lápiz y este lápiz al entrar al contacto con el agua, la imagen se refractaba. Empédocles también comenta que los elementos eran percibidos por el medio de los sentidos. También habla sobre que todos los objetos emanan un fuego propio y ese fuego propio era percibido por los ojos, el cual también él comenta que emanaba un fuego propio. Aristóteles habla que entre el ojo y el objeto existía un intermedio, el cual él llamó transparente. También habla sobre que los colores blanco y negro eran el principio de todos. Arquímedes también se comenta o la tradición que él usaba lentes grandes, cóncavos, el cual lo que hacían era reflejar la luz del sol para atacar a las tropas enemigas y así defender su pueblo. Ceneza también se habla por primera vez ahí sobre el aumento y la capacidad de los lentes convergentes, viéndolo así a través de un globo de vidrio lleno de agua.
Me parece muy interesante todo esto porque aquí estamos hablando de principios fundamentales en todo este mundo de la óptica y en cosas primarias. Hola, soy Nancy y vengo a hablarte de los acontecimientos más importantes en la historia de la optometría en la Edad Media desde el siglo V hasta el siglo XV. En esta época fue muy importante los árabes, ya que hicieron unos estudios sobre la óptica. Ellos se basaban desde este entonces en unas ramas, o le llamaban ramas especiales o importantes de la medicina. Ellos estudiaron la estructura del ojo y estudiaron las enfermedades del ojo. A la dioptría le llamaron como la luz que pasa sobre un cuerpo transparente, es decir, en este caso, nuestra parte cristalina. En esta época tan importante también tenemos al físico araquí Alhazen, cual dio métodos científicos y estudió muchas partes del ojo, en estas como la retina, la córnea y el humor acuoso. Más adelante dio en sí la descripción de qué es el proceso de la visión. En este también él estudió mucho los eclipses, la sombra y restableció las leyes de la refracción. En esta época también juega un papel importante las teorías de Alhazen, donde se realizaron las piedras para leer o llamadas piedras semipreciosas, formadas en media esfera que cumplían el objeto de aumentar la letra. Eran en cristal de roca. En esta historia tan importante también aparece Francisco, que era un monje. Este monje, Francisco Alejandro, creó sus primeras gafitas no solamente para él, sino también para sus amigos y su familia. Más adelante, entre 1285 y 1300, se crearon las primeras gafas, que eran con las que regalaban o obsequiaban en todo Venecia. Estas gafitas se construyeron a base de ramas o llamadas paletas. Las primeras gafas aparecen a finales del siglo XIII en la región de Venecia por el monje francisco inglés Roger Bacon de 1214 a 1294. En 1267 escribe una obra titulada como Opus Majus, donde dice que estos lentes nos van a ayudar a las personas presbíteras. Mucho más tarde se elaboraron con materiales como el hierro, cobre, plomo, las monturas para dichos lentes. En este caso tenían que utilizar las gafas sujetándolos de la parte de arriba para que éstas no se caigan. En un principio, quienes elaboraban o tallaban los lentes eran los sacerdotes. Más tarde lo formaron grupos de artesanos en algunos poblados, lo que dio origen a la Italia, Bélgica, Holanda, Alemania, Inglaterra y España fueron los principales países en producir los anteojos. Existe gran cantidad de pinturas que demuestran que el uso de los anteojos estaba más atrás. La pintura más antigua donde aparecen unos anteojos se encuentra en la iglesia de San Nicolás de Treviño, del artista Tommaso de Moderna, en el año 1352, que representa la cadena de Hugo Provenza, que en 1451 el erudito alemán Nicolás de Cusa, de 1401 a 1464, propuso el empleo de lentes cóncavos. Más adelante, en el centro de los bordes destinados a los ojos miopes. Con la investigación de la imprenta por Gutenberg, en el que se incrementó la demanda de las gafas, en 1438 aparece el primer gremio de maestros fabricantes de anteojos. Los primeros talleres se ubicaron en Nuremberg y Venecia. Este tipo de anteojos procuró por mucho tiempo por las consiguientes modificaciones sistemáticas de la presión del puente y la aparición de las plaquetas. En el transcurso de este tiempo, los anteojos evolucionaron con el fin de mejorar la visión del usuario y su comodidad. Muy bien, y así es como pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna, época muy representativa a mediados del siglo XVI y siglo XX, gracias a los avances, procesos y desarrollos que hubieron en esta época para el campo de la óptica, como por ejemplo la toma de agudeza visual con el optotipo de Snell, que permitía corregir los defectos refractivos, como lo eran la hipermetropía y el astigmatismo.
Además de esto, también les quiero contar sobre un acontecimiento muy importante para esta época y es en el desarrollo de los lentes de contacto que se empezaron a manejar con experimentos con materiales orgánicos. Además de eso, empezaron a aparecer las gafas de sol que se empezaron a implementar para la protección de los rayos UV. Por otro lado, en esta época también se empieza a trabajar en equipos ópticos como por ejemplo el oftalmoscopio, el queratómetro y el microscopio. Les quiero contar que un señor llamado Daza crea también una tabla de potencias para las personas con presbicia que van de acorde a su edad y a su género para la elaboración de sus lentes. En el año 1704, el científico Mary logra por medio de un experimento y a través de un gato sumergido en el agua, logra dilatar la pupila. Por medio de la dilatación de pupila, logra observar el nervio óptico. A finales del siglo XVIII llegan a Norteamérica los lentes bifocales. Se le atribuye a Benjamin Franklin, quien era usuario de estos lentes, unos lentes que estaban conformados por dos mitades, uno para visión lejos y otra para visión cercana, incrustados en un aro. Cuenta la historia que era tanta la inconformidad de Benjamin Franklin a la hora de utilizar estos lentes que él manda sus lentes y los parte en la mitad y luego los une en uno solo para lograr obtener una visión mucho más conforme a la hora de utilizarlos. Vamos a ver dos de los más grandes pensadores o inventores dentro de la óptica que conocemos hoy en nuestros días. El primero que tenemos es Charles Friedrich Prentice, el cual fue nacido en Nueva York, Estados Unidos, y es considerado el padre de la óptica y el promotor de los refraccionistas en la formación de una nueva profesión. Fue el primer optometrista en cobrar a los pacientes, lo cual llevó el reconocimiento de la profesión óptico u optometrista. Esta profesión denominándola como un profesional dedicado a la salud y al cuidado de la visión. También en 1896 fue fundador y presidente de la Optical Society of New York, que es la Sociedad Óptica de Nueva York. En 1891 publicó dos trabajos importantes, que es The Metric System of Numbering and Measuring Prints y seguidamente Ophthalmic Lens, con el cual consiguió el reconocimiento de los oftalmólogos de su época y estableció un método para poder definir el poder de los prismas, denominado el método de Prentice, en el cual establece que los prismas desvían la luz que los incide hasta su base, tanto más o cuanto mayor sea el poder óptico del prisma. Finalmente, nuestro otro pensador o creador es Louis Jabal, que fue el primer director del Instituto de Oftalmología instalado en el Departamento de Fisiología de Soborna. De forma especial estudió el tema del estrabismo, el astigmatismo y la fisiología de la lectura. Se le considera como una de las principales figuras de la ortóptica, que es la terapia de los músculos de los ojos. Él mismo padeció de problemas de glaucoma en un ojo, cuya operación que se realizó en su tiempo no tuvo resultados. Durante los últimos 7 años de su vida él estuvo ciego. Murió en París a consecuencia de un cáncer de estómago el 20 de enero de 1907. Ya en 1880 presenta el primer modelo del queratómetro, en el cual se aprecia una influencia de von Helmholtz. Y en 1881, en cooperación con el noruego Hjalmar Gutschott y otros excelentes colaboradores mecánicos y ópticos, presenta a la comunidad oftálmica un aparato adecuado para el diagnóstico clínico rápido y exacto del astigmatismo. Estamos culminando este mágico viaje, donde hemos podido aprender y reconocer los grandes acontecimientos que han revolucionado la optometría a nivel mundial. Ahora vamos a conocer un poco más rápidamente sobre los principales iniciadores de la óptica y el legado que nos han dejado en nuestra industria. Dentro de los principales iniciadores de la óptica está Al Haitham o Alhazen, un físico matemático, astrónomo y óptico, considerado el padre de la óptica moderna, quien adelantó el trabajo de óptica en lentes y espejos. También hizo estudios sobre las sombras, eclipses y naturaleza de la luz, descubriendo las leyes de refracción, demostrando así que el ángulo de incidencia está relacionado directamente con el ángulo de refracción. Fue el primero en describir las partes del ojo y construir y analizar los principios de la cámara oscura, entre otros grandes experimentos. Otro gran iniciador es Roger Bacon, considerado también como el doctor admirable. Era un sabio inglés y monje, se interesó por la óptica construyendo lupas. También sugirió el uso de gafas para miopes. Fue el primero en explicar las maravillas que se veían y los efectos observados a través de los lentes por medio de la reflexión y la refracción de la luz.
Pero sigamos conociendo con nuestros expertos todos estos grandes iniciadores de la óptica y que nos dejaron su gran legado. También vamos a hablar de otros dos grandes exponentes a la óptica, como lo era Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un polímata florentino del Renacimiento italiano. Este era conocido por sus grandes profesiones, como lo eran pintor, escritor, arquitecto, músico, entre muchas otras, pero la más reconocida de todas era pintor por sus grandes obras como la Mona Lisa o la Última Cena. Su gran aporte con la óptica fue que Leonardo da Vinci tenía el conocimiento de que las imágenes ingresaban invertidas al ojo y estas eran vistas de posición correcta gracias al cristalino. El cristalino en esa época se decía que estaba en el medio del ojo y era el responsable de toda la visión. De otro gran exponente que vamos a hablar es de Galileo Galilei, un matemático y físico italiano relacionado estrechamente con la revolución científica. Él se comentaba que fue el creador del primer anteojo, que este fue mejorando con el tiempo y con el paso de los días para convertirse en lo que hoy en día conocemos como el telescopio. Wisbrox Snells, astrónomo y matemático holandés dedicado al estudio de la óptica geométrica. Decía que para obtener una visión nítida, el foco tenía que caer sobre la retina. Con los lentes cóncavos y convexos ayudaban al miope y al hipermétrope y aplicó con sus términos matemáticos los lentes meniscos, prismas y espejos. Hay que recalcar que Wisbrox Snells también hizo la ley de Snell. Johann Kepler, astrónomo alemán, estudió cómo las ondas de la luz atraviesan sobre la superficie de un lente. Así creó el funcionamiento de un telescopio. También dio a conocer el fenómeno óptico de la reflexión y de la refracción sobre la luz. También afirma que la imagen se forma en la retina y que es el verdadero receptor. Benito Daza nació en el seno de una familia de platereros de Córdoba, de padres de Lucas de Valdés y su madre Elvira Daza, siendo el segundo de 6 hermanos en camino de sus pasos en el estudio, consiguiendo el grado de bachiller y artes en la filosofía en 1909. En la Universidad de Sevilla posteriormente estudió Derecho. Fue nombrado notario de la Santa Inquisición, oficio que ejerció. Los trabajadores clavadistas Dalla Porta y Francisco y John Kepler supusieron un renacido interés hacia los vidrios correctores de 1623 y haciendo uso de sus conocimientos en matemáticas y óptica publicó la obra del uso de los anteojos para todo género y vista, en que se enseña a conocer los grados que faltan de su vista y la que tienen consideración a los anteojos y asimismo qué tiempo se han de usar y cómo se pudieran en su ausencia como otros vicios importantes a la utilidad de conservación de la vista, conocido vulgarmente como el uso de los anteojos. René Descartes y la reina Cristina de Suecia fue una obra muy conocida. René Descartes, en el campo de la óptica, Descartes introdujo la llamada ley de la refracción o ley de Descartes, hoy en día conocida como la ley de Snell, que no se dice que fue variadamente sustituida alrededor de los años. Mi nombre es Christian Huygens. Aporte a la óptica. Tratando de corregir las teorías sobre la luz de Newton, pensé que la podía interpretar como una onda longitudinal, que se propagaba en la dirección de su movimiento, demostrando que bajo ciertas dimensiones las ondas podían describir una línea recta en su desplazamiento sin dejar de seguir las leyes de refracción y de la reflexión. Mi nombre es Robert Hooke y construí el primer microscopio usando un lente pequeño como objetivo para proyectar una imagen amplificada del objeto frente a un lente convergente llamado ocular. Además, fui el primero en medir la agudeza visual. Entre médicos y científicos que realizaron grandes aportes a la óptica está Thomas Young, quien fue médico y científico, el cual fuese muy famoso en su época por su experimento de la doble rendija, que mostraba la ondulación y la vibración de la luz. En 1803, siendo un estudiante de medicina, realizó la medición de un ojo de buey, por el cual descubrió que el cristalino del ojo permite enfocar la luz en la retina, lo que facilita ver objetos a diferentes distancias. Por otro lado, quien también hizo una gran contribución a la óptica fue el físico, biólogo, matemático y alemán Hermann Helmholtz. Uno de sus grandes inventos fue en el año 1851, donde inventó el oftalmoscopio,
una herramienta que hasta el día de hoy es de uso fundamental en la óptica porque nos sirve para evaluar síntomas de desprendimiento de retina o enfermedades oculares como lo son el glaucoma. Continuando con nuestros pensadores, tenemos a John Herschel, que en 1845 describió la necesidad de corregir las córneas irregulares. Esto lo realizó al poner en contacto un lente de contacto con la superficie del ojo. Este lente de contacto estaba redondeado a un vidrio y tenía algún gel transparente animal encapsulado. Continuamos con Helmholtz, que en sus teorías habla de la percepción y la acomodación. En 1851 dio a conocer lo que conocemos hoy en día como el primer oftalmoscopio. Al igual, también se dio a conocer por su obra de la óptica fisiológica. Ernest Abbe, durante su vida, que fue de 1840 a 1905, realizó un trabajo teórico-matemático muy detallado del microscopio, tanto que en 1880, por encargo de Carl Zeiss, introdujo el ocular ortoscópico formado por 4 lentes de 2 grupos que corregían muchos defectos que tenían los microscopios anteriores a esta fecha. Red en 1858 consideró la metropía como una anomalía de la refracción y en el mismo año Steinway von Arion dio una explicación exacta de lo que es la hipermetropía. La obra de Donders tuvo gran importancia y relevancia en el campo oftalmológico. Realizó grandes aportes como la construcción del oftalmoscopio, los movimientos oculares, el sentido cromático y la percepción visual que amplía las ideas de Steinway. Sus ideas se basaban principalmente en lo que era la hipermetropía con relación al estrabismo convergente, como también las diferentes anomalías de la conversión. Ya en 1862, Hermann Snellen crea los primeros optotipos que conocemos hoy en la actualidad, que son los mismos que llevan su nombre. Tenemos también que Jabal en 1872, en colaboración con Schitz, construye el primer oftalmómetro de fácil manejo. Pero fue Edwin Shedor-Semich, que vivió de 1833 a 1909, el primero que realizó un uso práctico de los lentes de contacto. Esto lo realizó en 1887. Continuando, tenemos que Adolf Fick diseñó el primer lente óptico que cubrió la córnea, luego añadiendo un reborde escleral que para sus adaptaciones fue muy importante la utilización del oftalmómetro. Y continuando, ya en el año 1884 se crean los primeros bifocales de proporciones dependientes, que estos consistían en un lente común, pero en el cual tenía un detalle que se le agregaba una pequeña lentilla cementada de bálsamo de Canadá. Max Kroll y Ernst Brunska en 1931 desarrollaron el microscopio electrónico de transmisión, siendo el primer tipo de microscopio electrónico en el que se utilizó un haz de electrones en lugar de luz para enfocar la muestra, consiguiendo aumentos de hasta 100.000 X, que más adelante en el año 1942 desarrollaría el microscopio electrónico de barrido. Fritz Zurich, que vivió de 1888 a 1966, fue un físico holandés, el cual inventó el microscopio de contraste de fase, otorgándole el Premio Nobel de Física en 1953. Con este microscopio se puede observar microorganismos transparentes sin necesidad de teñirlos, lo que no es posible con el microscopio ordinario. Semich empleó el aberroscopio para evaluar los defectos de la imagen retiniana. Estudió los movimientos de la musculatura externa, la visión de colores, el sentido luminoso, los fenómenos de adaptación a las débiles iluminaciones y la acomodación. Ya a principios del siglo XX, John Bosch, padre e hijo, producen los cristales bifocales denominados Crypto, que estos se utilizaban para ver de cerca y de lejos, lo que desconocemos comúnmente hoy en día los bifocales. Ya en 1906, Benson y Emerson introducen los cristales bifocales de una sola pieza conocidos como Ultec, cuya edición se obtiene por la diferencia de curvatura en la superficie bipotencial. Se modificaba solamente una parte de la curvatura en la parte de abajo del lente, con ello se obtenía la edición requerida para el paciente. En el siglo XX tenemos un fenómeno en el cual se empezó a poner de moda el uso de las lentes solares. Los fabricantes de vidrio sacaron por primera vez muestrarios con una colección de lentes coloreados. A partir de este momento las gafas de sol se han convertido en un elemento común y un complemento de la moda. Ya en 1927 fueron inventados los cristales panópticos con un segmento de vidrio de alto índice de refracción y poco poder dispersivo que se coloca en la forma de una cuya de un anillo de vidrio. Chrome común y posteriormente crean los trifocales, pero con los vidrios de distinto índice de refracción. Los lentes progresivos se empezaron a realizar alrededor de los inicios del siglo XX por Bernard Maiternatz, que fue el creador del lente progresivo, el cual comienza con sus primeras pruebas con lentes de progresión continua
Y en el año 1959 lanza el primer lente progresivo, que es el que hoy en día conocemos como el Varilux 1, transformándose así en la primera marca del mercado en cuanto a lentes progresivos, dando paso a una nueva generación de lentes oftálmicas, el cual revolucionó el mercado óptico. En cuanto a la corrección de presbitas, este lente no solo da el poder de lejos y cerca, sino también poderes que aumentan progresiva y positivamente, dando todas las medidas de óptica necesarias para el paciente. Finalmente, William Freighton en 1936 empleó plásticos sintéticos en combinación con el vidrio para fabricar lentes. Estos lentes de potencias variables han sufrido varios cambios hasta nuestros días. Muchas de estas modificaciones han permitido mejorar la calidad de vida en una excelente solución a los diferentes problemas de los usuarios. A modo de conclusión, tenemos que la óptica ha evolucionado también con el hombre, teniendo desde las necesidades que tenemos desde el año 4000 a.C. hasta las necesidades que tenemos hoy en día han ido variando. Por cuanto es muy importante y de mucha relevancia mantener siguiendo actualizada la óptica para mantener al 100% el funcionamiento de nuestro sentido más importante, como la visión.